Las familias benditas son productivas y eficientes. Usted lo puede decir conmigo: las familias benditas son productivas y eficientes. Bueno, hoy estoy aquí como la boca de Dios. Así que mucho cuidado con todo lo que me van a oír decir. Mucho cuidado. Su hogar puede ser fuerte y estar seguro. Su hogar puede recuperarse de lo que pasó y dejar atrás los recuerdos de las malas experiencias y contar con una bendición especial. ¿Qué digo yo? Muy especial. Por eso, a continuación, una palabra a quien interese. Una palabra al que tiene oídos para oír. Una palabra que funciona. Que cuando fue dicha con esta intención: para la recuperación propia y familiar. Vamos al libro de Job. Libro de Job. Esto que viene a continuación es correcto y aplicable no a Job, sino a quien pueda ver que aplica a su vida. Oro a Dios para que quien deba verlo así sea, en el nombre de Jesucristo. Job 11:13 dice: si tú dispusieres tu corazón, ¿quién tiene que disponer su corazón? Tú. No quien está a su lado. Tú. Dice el Señor: no estás acá para ver a quién le cae mi palabra. Estás acá porque la palabra que tengo es para ti. Sí, para ti. Es para mí. Es para mí. Y sigue diciendo el versículo 13: y extendieres a él tus manos. Concretamente, la base para lo dicho, para la futura felicidad suya y de su casa, en principio es esta. Tome nota: arrepentimiento y reforma. Quiera Dios que este mensaje no sea solo una información, sino una revelación para su vida. Por eso el asunto a tratar es reforma familiar. ¿Qué es reforma? Reforma es rectificar, enderezar completamente, restauración. Y la reforma tiene un derecho. Debe empezar
por uno, por sí mismo, para que se tenga autoridad a la hora de orar por reformas en la familia, de proceder a hacer reformas en la familia, sea con su ejemplo, sea con su consejo, sea con su asesoramiento. Esto es así. El principio es este: rectifico mi vida para contribuir a la rectificación de mi casa, para poder rectificar la vida de mi familia. El principio es este: rectifico mi vida para poder aportar desde mi rol, ¿qué? Rectificación, restauración. Primero usted, para que luego sea respaldado por Dios. ¿En qué momento? A la hora de hacerlo en y por su casa. Ese es el derecho. Al revés, no funciona. Aquí hay que preguntarse, como alguien que es parte de un hogar, ¿qué debo rectificar? ¿Qué debo enderezar? ¿Qué debo restaurar? ¿Para qué? Para corregirme. Y ahí sí poder ¿qué? Rectificar, enderezar y restaurar en otros, de mi propia casa, de mi hogar, en mi matrimonio. O sea que de gracia recibo, de gracia doy. Rectifica primero su propia vida y entonces tendrá autoridad para rectificar en su familia y sucesivamente fuera de este ámbito de la familia. Sabrá cómo hacerlo. Eso sí, respetando dominios. Dígale que está a su lado: así como se rectifica, podrá rectificar. ¿Qué dice el versículo 13? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Esto quiere decir que a la hora de buscar a Dios, sea en el devocional personal, en la congregación, hay que hacerlo con un corazón preparado. Porque leemos 13: si tú dispusieres tu corazón. La disposición del corazón, la condición, el estado del corazón de cada uno es clave a la hora de ¿qué? Buscar a Dios. Y el corazón de alguien dispuesto o preparado para buscar a Dios, ¿de quién depende? Del Espíritu de Dios y su obra. ¿Con qué propósito? El propósito tiene este principio o tiene esta base: poder identificar correctamente, cuando es el caso, esas imperfecciones propias que se deben corregir, esos errores propios a subsanar, enmendar, remediar, resarcir, compensar, para que de la mano con el Espíritu Santo y su obra maravillosa, poder caer en cuenta de los defectos propios, o tal vez de algo ya hecho que no estuvo bien y que corregirse para consecutivamente resarcir. Poder humillarse delante de Dios, orar por el perdón de sus pecados,
depende de esto que estoy enseñando. Para poder humillarse delante de Dios y orar por la eliminación de las aflicciones que vinieron por causa de las fallas propias, depende de esto. Hay que ir de la mano con el Espíritu Santo y estar de acuerdo con esta palabra. Sin un corazón dispuesto, no podrá haber la ayuda de Dios. Y fíjense que asistir a una congregación no es garantía de que el corazón está dispuesto. Y esto que usted ha escuchado es para que nos quede claro que a la hora de preparar nuestro corazón de la mano con el Espíritu de Dios, esto es algo que no se trata de inventar. Lo voy a decir así, como lo decía mi papá de una manera tan castiza. Lo voy a decir así, bendita la memoria de mi papá. Esto no se trata de buscarle pelo negro a marrana blanca, sino que dispuesto de corazón, entregado ¿a quién? A la obra del Espíritu de Dios, cada uno pueda ver, identificar eso que en su vida está torcido. Eso que en su vida está arruinado y que obviamente necesita ¿qué? Enderezarse. Necesita restauración. Se lo digo así: la situación de su casa, más que deberse a los de su casa, tal vez se debe a usted. Y vuelvo a decir, cabe decir que sin disposición, sin un corazón como debe, entonces tal vez un día entenderá, pero a las malas. Y la verdad, yo entender a las malas no quiero. Mejor me dispongo, me preparo. Declaro que somos capaces de entender nuestros propios defectos, rectificar para proceder a corregir o aportar a la perfección de nuestro hogar y ser libres de esa aflicción en el nombre de Jesucristo. Poder recuperarse o evitarse destrucción. Porque dice enseguida en el versículo 14, Job 11:14, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. No sé si lo vieron. Enfatizo nuevamente. Primero, uno o la persona se rectifica ¿para qué? Para poder rectificar y así no rayar ¿en qué? En lo que raya la mayoría, en la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? En este caso, es pretender corregir en su casa, en alguien de su casa, en algunos de su casa, errores que usted todavía tiene. Eso es hipocresía. Quien hace así, ¿sabe qué pasa? Se condena a sí mismo. Como está escrito, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Y yo noto en el hogar a ella muy brava con su marido, brava con algo que no le gusta de él, pero que ella todavía hace también. Y así al hijo con su padre, y al padre con su hijo, y así al hermano con la hermana, y a la suegra con el yerno, y el yerno con el suegro.
y que vemos en esa familia la levadura de los fariseos. ¿Qué es eso? La hipocresía. Y si hay algo que se mueve en muchas familias es la hipocresía. Entonces, es algo muy serio pretender rectificar en otros cosas que usted mismo hace, comete. El que ignora esto no rectifica. Cuando hace sus comentarios, juzga. Y por ende, ¿qué pasa? Se autocondena. Señala en alguien un defecto, en uno de su casa señala un defecto que usted tiene, se autocondena. Así que hay que pensar muy bien en esto. Señala en alguien un defecto para que se recupere, para que vuelva en sí, para que mejore. Usted no está rectificando. Como también lo tiene, está juzgando. Y cuando juzga en ese sentido, le lleva a la contraria a Dios. No le pida a su hijo que haga algo que usted no hace, porque se condena a sí mismo y no lo está rectificando, lo está juzgando. A la hora de considerar la situación de su hogar, evaluar con una perspectiva bíblica desde su rol, los demás roles en su casa, y hablar con ese pariente desde el amor, la verdad acerca de lo que es su conducta, su forma de ser, lo que hace respecto a algo, su comportamiento, a fin de que haga un cambio, de que tenga una reforma. Esto tiene como base que nosotros primero que hayamos tenido ese cambio que le vamos a pedir a los demás, o que nos disponemos para ayudar a los demás a tenerlo. Si usted no ha cambiado en eso, usted no puede ayudar a otro a que cambie en eso que usted mismo sufre. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no ha recibido. De gracia recibo, de gracia doy. Y es una desgracia cuando alguien viene a mí a enseñarme cómo pastorear, cuando él ni siquiera entiende lo que me está pidiendo que yo haga. Ni siquiera lo vive. Porque en casa se cae en eso, en reconvenir a uno y decirle venga acá y pedirle, y después de que se le hace petición, queda en modo espera. ¿Qué espera? Espera cambios. ¿De quiénes? De los cuales, de quienes a los que reconvino. Por eso, cuando vea un defecto, que quede esto escrito en la tabla de carne de su corazón. Cuando vea un defecto, un comportamiento, un pecado en uno de su familia, le voy a decir qué está haciendo Dios. Dios está permitiendo que lo vea, no para que juzgue, sino para que primeramente se rectifique usted. Usted primero que vio eso en su casa o en uno de su casa, y que no le pareció correcto lo que hizo el de su casa, que ese de la casa no está obrando bien. Pues muy frecuentemente, ¿qué hace Dios? Él nos muestra los defectos en nuestra familia para que veamos los propios. No puede decirle a su hija cuando la ve comer mocos
que no se los coma cuando usted se los come como padre. Y muchos ignoran que su pequeña, su nieta, come mocos. Y no es un buen cuadro ver a alguien comerse los mocos. ¿Qué vamos a buscar entonces? Rectificación. Pero para proceder como debe ser, yo no me debo comer los mocos. Y desde el amor hablarle a mi nieta que se los come. Y decirle que no está bien y por qué no está bien y cómo se ve. Con el propósito y la esperanza de que ella copie y se corrija. Luego de llorar para que Dios le dé la fuerza y que obedezca. Entonces, muy frecuentemente Dios nos muestra los defectos en nuestra familia para que veamos los propios. Para que cuando se vea eso digamos, yo soy culpable de ser así. De hacer igual. Cada vez que vea un defecto en un familiar suyo, el mensaje es para usted. Usted se parece a él. Usted hace como ella. ¡Ey! Entonces, si miramos las cosas así, ¿qué va a pasar? Al ver los defectos en nuestra casa, más que llegar y llamarle la atención y decirle arrepiéntase, nos arrepentimos nosotros primero. ¿Verdad? Más que llegar a ver cómo reformamos, no tenemos reforma nosotros primero. Debo cambiar, debo dejar de ser o hacer eso, debo rectificarme, enderezarme, necesito restauración. Procesemos eso. Porque no estamos aquí para informarnos. Estamos aquí para recibir una revelación y rectificarnos. Pues hay una casa que está esperando rectificación. Hay una casa que necesita rectificación. Para que una vez corrija sus propios fallos, ahí sí tener la autoridad para proceder a rectificar a los demás. ¿En dónde? En casa o a alguien fuera de este círculo. Qué hermoso es dar un buen ejemplo. Además de hermoso, dar un buen ejemplo es poderoso. Dando un buen ejemplo, al ser seguidos por los que ven su buen ejemplo, entonces eso hace que usted se vuelva un medio de prevención de la posible ruina que les puede venir a ellos, gracias a su buen ejemplo, o de la ruina presente. Todo por dar ¿qué? Buen ejemplo. Oído. Para bendecir con reforma su hogar, primero debemos recibir esa bendición de la reforma en nuestras vidas. Lo vuelvo a decir. Para recibir para bendecir con reforma su hogar, primero debimos recibir esa bendición de la reforma en nuestras vidas. De lo contrario sería ¿qué? Muy bien, hipócrita. Ahora, fíjense, los hipócritas en ciertas cosas pueden tener razón en sus consejos, en la asesoría
que nadie les está pidiendo, pero que ellos nos quieren dar, ¿verdad? En su supuesto respaldo y ayuda para que nuestras vidas mejoren. Los hipócritas en ciertas cosas pueden tener razón, pero lo que ellos corrigen siempre es así. Aún no lo han corregido en sus propias vidas. Entonces, nuestra postura ante un hipócrita cuando nos viene a rectificar es oírlo. Si tiene la razón, dársela, no entrar en una discusión con él, no decirle, primero cambie usted y ahí sí yo cambio. No, porque eso ya es contienda. Porque si lo que le están diciendo es la verdad de lo que usted hace, de lo que usted es y que no debería ser y que no debería ser, usted no tiene por qué discutir. Así hay que lo corrija, haga como usted o peor que usted. Porque cuando comienza a discutir, eso da a entender, a mí no me interesa cambiar. Yo no vivo para agradar a Dios. Yo cambio cuando me provoque. Es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera. Así soy yo y qué. Y si no le gusta, de malas. O cambie para que yo cambie. Esa es una postura soberbia. Porque su cambio no puede estar condicionado al cambio de los hipócritas que le dicen la verdad del cambio que usted necesita, pero que ellos no han tenido todavía. Por eso, ellos pueden tener la razón. Entonces hay que oírlos. ¿Y qué? Decir, es cierto. Y si es necesario, caer de rodillas. No delante de ellos, sino delante de Dios, estando ellos presentes. Así ellos sean hipócritas. Porque usted la hipocresía no le debe impedir, la hipocresía de otros no le debe impedir los cambios que tiene que seguir teniendo en su vida. Eso usted no lo puede frenar. Porque ahí es cuando la salvación es individual. Y puede que el hipócrita me pida un cambio que él no tiene, pero que tiene razón en que yo lo necesito. Entonces, pues yo lo voy a tener. Y si por parte suya mi casa no va a mejorar y va a estar todavía en la olla, pues yo voy a contribuir con mi cambio a que salga por lo menos más de la olla. Y no me voy a bloquear a decir, no, es que ustedes no cambian, yo no cambio. No, por mí no se hunde mi hogar. Por mí no se acaba mi matrimonio. Por mí mis hijos no se pierden. Por mí mi casa no sigue en discusión y en peleas. Por mí no. 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 Si se puso de pie, dígalo, por mí no. ¿Por mí no qué? ¿Por mí no qué? Y dígalo con autoridad y dígalo en el nombre de Jesucristo. Por mí no. Por mí mi familia no se destruye. Por mí mi familia no sigue en la ruina. Por mí no va a ser. Por mí mi familia no sigue afligida. Por mí mi hijo no sigue descarriado. Por mí no va a ser. Por mí mi suegra no va a estar de pelea. Claro, por mí no. Por mí no. Muy bien. Así de pie un momento. Entonces hay que oírlos y rectificar. ¿A quiénes? A los hipócritas en un dado caso. Pero no ser como ellos. ¿Cómo son ellos? Una fachada nada más. Que dicen cosas que nosotros debemos hacer, mas ellos no hacen. ¿Me di a entender? Es más,
cuando ellos, los hipócritas, rectifican algo, ¿sabe cómo lo hacen? No lo hacen desde el amor, lo hacen desde el odio, desde el resentimiento. Lo hacen con amargura, lo hacen con menosprecio, con sentimientos adversos hacia la persona que corrigen, hacia la persona en la cual ellos ven que necesita rectificación, ¿verdad? Y por eso, como lo hacen desde esas motivaciones, son poco amables en su proceder y manejan un sentido de condenación, cuando ninguno de nosotros hemos sido llamados a hacer así con alguno que necesita un cambio. Pues estas posturas, por lo menos que yo sepa, si las ha de tomar, que las tome Dios, no nosotros. No nosotros. A nosotros no nos compete. Sin embargo, por la ignorancia de esta palabra se comete el error. Versículo 14. Así de pie un momento dice: si alguna iniquidad, ¿qué es iniquidad? Problema, maldad. ¿Qué es iniquidad? Ídolo, vanidad. ¿Qué es iniquidad? Violencia, depravación. Dice: si alguna iniquidad hubiere en tu mano. ¿Qué representa la mano? Las acciones, nuestras acciones. Y escuche, así como el corazón debe estar preparado, sin considerar el corazón, sin apreciar el corazón, sin alimentar el corazón, ¿qué? El pecado. ¿Para qué? Para extender la mano en oración a Dios. Así no es cualquier mano la que debe ser extendida o levantada hacia Dios. No manos llenas de sangre o contaminadas con pecado, sino manos santas, sin ira ni contienda. ¿Para qué? Para que cuando la persona invoque a Dios, Dios escuche nuestra oración y actúe de acuerdo a nuestra petición. Versículo 14 dice: si alguna iniquidad, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, ¿y qué? Y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Bien pueda, tomen asiento y esté meditando en ese versículo 14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Mire, hay algo que estoy notando últimamente en creyentes, y es que noto que son muy dados a admitir su iniquidad cuando son confrontados o cuando se ven descubiertos, sea por un hipócrita o sea por alguien que tiene un corazón limpio, que tiene la autoridad para decirle: caramba, esto que usted está haciendo no está bien, amor, hay que mejorar. Y veo creyentes que están admitiendo en ese momento su iniquidad, pero luego uno se queda viendo un chispero, porque aunque la admiten, no la echan de ellos. Cuando yo leo en la palabra: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti. Y está pasando que sí, es como cuando le quieren dar la razón al loco de la casa. Sí, pero en el corazón es no. Y así está pasando en los creyentes en este último tiempo. No en todos, pero sí en muchos. ¿Qué? ¿Reconocen que no aplican la verdad bíblica, pero no mueven un dedo para ponerla en práctica? No están interesados en rectificarse realmente. Entonces, cuando ellos reconocen, asientan con su cabeza, dicen sí, dicen amén, dicen que falla, dicen lo lamento, dicen perdón. Ellos hacen todo eso para quedar bien con otros. Ellos reconocen para aparentar, o reconocen para cerrarle la boca. ¿A quién? A quien está descubriendo sus fallos de parte de Dios. ¿En qué caen?
por ser así, fingen humildad, fingen arrepentimiento. Porque si vamos a ver, después de esa confrontación, ellos no echan de sí esa desobediencia y se vuelven unos tomadores de pelo en un sentido espiritual, pues no echan de sí esa iniquidad, no se rectifican. Reconocer un error y no resarcir ese error que está reconociendo, para lo único que le sirve es para mentirse a sí mismo, a sí misma. ¿Ok? ¿Ok? No le pida a alguien que le mienta, que no le mienta, cuando usted es el primero en engañarse a sí mismo. Deje de mentirse a sí mismo para que Dios lo respalde a la hora de que le diga a una persona: no mienta. Hijo, no mienta. Amor, ¿por qué tienes que decir mentiras? Papá, la mentira no es de Dios, papi. Papá, con respeto te lo digo, pero la mentira no es de Dios, papá. Pero si ese hijo se miente a sí mismo, no tiene autoridad para decirle a su papá: papá, yo no voy a mentir, porque tú me pidas. No tiene autoridad, es un hipócrita. Es un hipócrita, el diablo se ríe. Así que admitir un fallo y no corregirse, lo único que indica es que de fondo realmente quiere, le gusta estar ¿qué? En el error, que ama ¿qué? La mentira. Desgraciadamente, esa es la postura de algunos creyentes y otros entre comillas. Yo le pido a Dios que quebrante eso en el nombre de Jesucristo. Porque es muy grave. Muy, pero muy grave. Muy grave y preocupante. 14 dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Nuevamente, ciñéndonos a este texto nada más. Primero, ¿qué? Rectifica. Dice: si alguna iniquidad hubiere en tu mano. O sea, primero rectifica, es decir, reconoce y echa de ti cuando es el caso. Tus acciones, rectifica. Es decir, reconoce, echa de ti cuando sea el caso. Tus acciones problemáticas. Si es el caso, tus malas acciones. Ejemplo, acciones ávaras. Si es el caso, tus acciones idólatras. Ejemplo, la avaricia. Si es el caso, rectifica, reconoce, echa de ti tus acciones vanidosas, o tal vez tus acciones violentas, o tal vez tus acciones depravadas. Estas son cosas que tenemos que considerar como miembros de una familia, para rectificarlas, si es el caso, en nuestras vidas. Y una vez lo hagamos, podamos proceder con nuestra familia. ¿Para qué? Luego dice: y no consintieres que more en tu casa la injusticia. De la única manera en que usted va a poder decir: en esta casa no mora la injusticia, es porque primero la injusticia ya no mora en usted. De resto es un hipócrita. Ahí sí, una vez haya rectificado, puede tomar la postura que no consentir en su casa que se hospede, que habite, que permanezca
y mucho menos que se quede ¿qué? La injusticia. ¿Y sabe qué es injusticia? Maldad. Y es un problema cuando la maldad se mueve en la familia. Es un problema grave. Grave. Y la maldad tiene expresiones muy sutiles. Por ejemplo, un acto de maldad, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Un acto de maldad, sabe que debe congregarse y no se congrega. Ahí está moviéndose la maldad. Si en su casa hay uno que no se congrega, en su casa se está moviendo la maldad. Solo un amén. ¿Y sabe por qué hay tan poquitos amén? Porque el mundo nos tiene acostumbrados yo no mato, yo no robo, ni le hago mal a nadie. Eso es lo que interpretamos como maldad. Y creemos que el evangelio es para gente que ha tocado fondo en la maldad. E ignoramos que oír una orden y decir voy y no ir es malo. Pero no se ve como malo. Por eso la mayoría vive ¿qué? Engañada a sí mismo. Y son hipócritas a la hora de ¿qué? Rectificar en otros. Que no están rectificando, están más bien ¿qué? Juzgando. Y no van a hablar desde el amor, sino desde el resentimiento, desde la amargura. Porque ellos se sienten heridos, ellos se sienten afectados con nuestros errores. Ellos no ven que nuestros errores al primero que afectan es a Dios. Por eso no nos pueden ver con compasión cuando nos van a corregir. Porque ellos lo toman personal, no lo ven primero con Dios. No ven que nuestras almas se pueden afectar, no ven que nuestra recompensa eterna se puede afectar. Eso a ellos no les importa, a ellos les importa es su ego y cómo nuestros errores afecta el ego de ellos. Por eso hay mujeres que un día dijeron, Señor, cambia a mi marido. Cambia a mi marido. Y Dios les tuvo que decir, pero ¿para qué tú me pides que yo lo cambie si lo pides por ti, no por mí? No porque lo ames realmente, no porque quieras la vida eterna, no porque quieras la salvación. Tú no quieres eso. Tú quieres tener paz y no sentir más lo que ese hombre te hace sentir con sus errores. Y tú crees que por eso yo lo voy a cambiar. Yo no cambio a una persona por eso. Yo no cambio a una persona por el egoísmo de otro. Yo cambio a una persona porque la persona ama a esa persona y quiere el bien de ella. Así por ahora esa persona no le haga bien a ella. O sea que mirando esto y no consintieres que more en tu casa la injusticia, que no se quede la injusticia. ¿Y qué es injusticia? Maldad, ¿verdad? Esto me trae Efesios 4:27 que dice, ni deis lugar al diablo. Pero también Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra a mí personalmente me impactó. Sobre todo cuando entendí que una de las formas más poderosas y efectivas de hacer huir al diablo es sometiéndose a Dios. Gloria a Dios cuando decimos sal fuera, el demonio sal fuera. Pero a veces eso no funciona cuando el que dice sal fuera no se está sometiendo a Dios. Una de las maneras más efectivas en la guerra espiritual que libramos todos los días para hacer que el diablo huya de nosotros, de nuestra casa, para hacer que el diablo no cause adversidad en nosotros, en nuestra casa, para hacer que el diablo huya con la adversidad que está causando. ¿Por qué? Porque todavía hay iniquidad, hay obras malas, hay obras idólatras como la avaricia. Si nosotros queremos que el diablo huya por abrirle las puertas a causa de estas malas obras y se vaya con todo y adversidad, con todo y aflicción, la aflicción económica, la aflicción de la salud, la aflicción de la unidad familiar, eso solo va a pasar. ¿Cuándo?
¿qué? Nos sometamos a Dios. ¿Y cuando usted se somete a Dios? Cuando oye la palabra y la pone en práctica. Pero la mayoría no lo hace, hermanos. Y se les olvida y luego se encuentran con la aflicción. ¿Y qué están buscando? ¿Quién tiene el defecto? En vez de mirar si ellos son los que tienen el defecto. Y no siempre usted va a encontrar un Jonás en su casa. No siempre. A veces es el portador de la causa de la aflicción que causa Satanás en medio de la familia. Y esa causa hay que erradicarla, hay que echarla de sí. Por eso, si es el caso, nos sometemos a Dios en esa área, obedeciendo de buena gana una palabra como esta. Y nos ponemos serios en aplicarla a nuestras vidas. ¿Y sabe qué va a pasar? El diablo no tendrá más lugar. El diablo, si es el caso, huirá con las adversidades que quería causar. O saldrá de casa y con él la adversidad del tipo que sea. Aquí la cuestión es, ¿qué acciones problemáticas, malas, idólatras, vanidosas, violentas, depravadas se están practicando? Ese es el punto. Y más duro es cuando creemos que somos los santos ya. De nombre. Porque del dicho al hecho, de nombre, no me cabe la menor duda. Pero del dicho al hecho, por los frutos nos conocerán. Y bien dijo Jesús, tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. La cuestión es, ¿qué acciones problemáticas, malas, idólatras, vanidosas, violentas, depravadas se están practicando? Yo sé que si le pregunto, ¿qué acciones problemáticas, vanidosas, idólatras se están moviendo en su casa? Y yo sé que pasa adelante y me dice, mi papá está así, mi mamá está así, pero ¿y usted? ¿Y usted? ¿Mi marido? Yo le pregunto por su marido y usted me la suelta toda. Y le pregunto por su mujer y usted me la suelta toda. Pero le digo a usted y ya se enreda, no sabe qué responder. O si no, cae en la hipocresía. No, yo sé que también tengo defectos, pero se enfoca de nuevo en el marido. Y comienza a juzgar. Y juzgue, y juzgue. ¿Y qué está pasando? Se está autocondenando. La misma esposa se autocondena. Y puede haber dicha, bendición en un matrimonio así. Señores. ¿Qué injusticia estamos dejando que more en la casa? ¿Qué alcahueteamos en la casa? ¿Qué tipo de injusticia se está patrocinando en la casa? ¿Qué maldad se está financiando? ¿Qué travesura? Ahora, Dios me guarde de financiarle a mi hijo el consumo de narcóticos. No, listo, no. Pero es adicto al tinto. ¿Y eso no es un narcótico? ¿O qué es eso? Es adicto al televisor. ¿No se está volviendo casi como un narcótico ese televisor? Yo a mi hijo no le patrocino el mal, pero paga el internet al cual él se cuelga cuando le provoca y se recrea en la pornografía. Entonces, ¿patrocina o no el mal? ¿Qué debe hacer? Saber administrar. Pero para eso, usted tiene que asegurarse que no sufra del mismo mal. Porque si no, tú y yo estamos locos, Lucas. Deja que el hijo o la hija fornique en casa. Venga acá, hijo, le da para los anticonceptivos, para que forniques seguro, hijo, para que no quedes embarazada, hija. Les costea sus deseos cuando no son la voluntad de Dios.
los apoya financieramente en sus caprichos, en sus obstinaciones, secunda sus vicios. Mira, hermano, y aquí yo puedo hablar de mucho. Hay casas donde entre ellos mismos, ¿sabe cómo son permisivos con qué? Con la injusticia, cuando no debería consentirse que more la injusticia. ¿Y cómo es permisivo? Listo, no quieres orar, listo, no te voy a obligar, no quieres listo, Y el mundo hoy es como un parásito, como un sabañón, que no sabe hacer lo correcto, pero sí sabe aprovecharse de lo bueno que Dios da a la casa y la desangra, hasta el punto que llama a la destrucción. Cuando deberíamos ser sabios. Pero para eso el principio es este: yo primero, y ahí sí voy como Dios quiere. Voy con autoridad. Si es el caso, mi hermano, hay que disponer el corazón para identificar ese problema y acabar ya con eso de acolitarse mutuamente en familia la injusticia. Eso tiene que acabarse, pero amén no es suficiente. Y eso no significa que no puede volver a decir amén. Tan solo le estoy enseñando. Esto no es de palabra nada más, esto es de hecho y en verdad. Y ser juiciosos y salir y decir, claro. Entonces, identifico ese problema, esa maldad, ese ídolo, esa avaricia, ¿verdad? O esa vanidad, o esa violencia, o esa depravación propia. ¿Y qué hace? La echa de sí. Para poder, ¿qué? Extender sus manos a Dios bajo la guía de su Santo Espíritu, a fin de poder clamar como debe ser a Dios por esto en su vida, pero también ya en los suyos. Y habiendo echado esto de su vida, rectificarse y luego sí, no consentir, ¿qué? Pararse con autoridad y poder decir, aquí yo no permito estas cosas. Nuestro hogar se respeta. Y aquí se llega a tal hora. Y aquí los fondos que se dan son para esto. Y aquí el televisor Dios nos lo dio para esto. Y aquí yo la visto a ustedes para esto. Usted no me pida que yo la vista así. ¿Para qué? ¿Para que despierte la sensualidad de otros? No, yo no voy a usar la plata para que usted se vea así, mi amor. Poquitos amén, pero ya dijo amén el viejito. Estamos hablando de tomar medidas con sabiduría, no como una loca. Jesús, cuando le da vuelta a todo lo que se hacía en el templo en Jerusalén, con ese azote que armó de 3 cuerdas, ¿verdad? Y sacaba a la gente. Él no lo hizo como una loca, llevado por la ira, no. Él lo hizo bajo la dirección de Dios. Él lo hizo movido por Dios. Y sacó al que tenía que sacar. Y dijo, esta es la casa de mi Padre, casa de oración es. Y el hogar nuestro se respeta. Esto no es cueva de ladrones. ¿Cómo le parece a usted? Pero si nos da miedo hacerlo, ¿a qué horas el hogar va a gozar de la bendición que Dios promete? Y Jesús hizo lo que hizo en la casa de nuestro Padre allá en Jerusalén, en ese entonces, respetando los dominios de todo el mundo. Él no hizo nada injustamente. Porque si hay algo por lo que se debe trabajar dentro de todo hogar, es para que la injusticia no se mueva. La felicidad de un matrimonio está en que la injusticia no reine entre ellos. Que no sea ni de allá ni para acá, ni de para acá para allá. No, la injusticia no debe reinar en nuestros hogares. Ahora,
¿Cuántos vamos a comprometernos a hacer una reforma general en sí mismos y en nuestras casas? Porque hacer esto lo vale y mucho. Porque miren a continuación todo lo que desencadena llevarlo a cabo. Esta será la repercusión. Dice Job 11:15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Es que siendo lavado en la sangre de Cristo y revestido de su justicia, es todo hermoso y sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y podrá estar delante del trono de Dios sin falta y aparecer delante de Dios y a su vista irreprensibles. ¿Sabe qué veo yo? Familias radiantes, firmes en todo lo que Dios quiere. Versículo 15 dice, y serás fuerte. Sí, ¿serán qué? Firmes. Firmes y sólidos, arraigados, cimentados en el amor de Dios, teniendo una firme persuasión de interés en Él y de que nada se separará de Él, estando identificados sobre o edificados mejor sobre el fundamento de Cristo y establecidos en el ejercicio de la práctica de la fe en Él, siendo los afectos firmes hacia Él y fijados firmemente en las cosas divinas y celestiales, continuando firmes ¿en qué? En la sana doctrina, en la doctrina buena, en la doctrina impoluta. Que eso me preocupa también mucho. Cómo al creyente le gusta la doctrina adulterada. Es una cosa terrible. Es como al que le gusta comer cerdo y Dios dice que no lo coma. Así. Eso a mí me preocupa. Cuando deberíamos ser gente que no es llevada por doctrinas extrañas, corruptas, o por todo viento de doctrina. Cuando deberíamos ser gente constante e inamovible en la obra del Señor, siempre empleados, siempre activos en su servicio, haciendo su voluntad, de la cual nada puede moverse, sin desviarse como muchos se están desviando de en pos de Dios y de sus propósitos. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. No diga amén tan fuerte a esto si ya se le olvidó que sin el versículo 13 y 14 esto no puede ser. Y ese ha sido un error. Y por eso la iglesia y el pueblo de Israel tiene esa historia. Que cuando están tocando fondo, hacen lo que tienen que hacer correcto para mirar a Dios. Dios oye su clamor, los restaura y luego se les olvida en la restauración que un día tocaron fondo y vuelven a lo mismo. No así con nosotros. Versículo 15, y nada que temerás. No temerás de malas noticias, de tiempos malos, de guerras y rumores de guerras, hambre, pestilencia, terremotos y otros juicios, de cambios y revoluciones en reinos y estados. No temerás nada de esto o de lo que viene sobre el mundo, según la promesa y la profecía bíblica, estando el corazón firme y bien establecido, confiando en el Señor, ni tener miedo de hombres malos, ni tener miedo de demonios, ni de ningún enemigo, ni de la muerte, el rey de los terrores, ni del infierno, ni de la condenación, o la segunda muerte, o la ira venidera. Estaremos como seguros. Esto es el efecto de el versículo 13 y 14. Y no lo olvide, sin causa no hay efecto. Veo familias prósperas y felices. Versículo 16. Y olvidarás tu miseria, todo lo que viene. Y olvidarás tu miseria, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. O sea, no volverá a recordar
con dolor la miseria que le tocó vivir o le hicieron vivir. ¿Por qué? Porque la abundancia de prosperidad y felicidad largamente continuada, ¿qué pasará? Eclipsará las angustias y aflicciones que le tocó vivir. Las aflicciones pasadas. Creo que no me entendieron. Mire, la bendición que vendrá será tal que les hará olvidar toda la miseria que les tocó vivir. Toda la miseria que pueden estar viviendo como familia. Recíbalo, recíbalo. Eso pasará y desaparecerá. Y sin temor, ni peligro de su regreso, usted lo olvidará. Mire, como es con las personas convencidas y convertidas y creyentes en Cristo, quienes bajo las primeras convicciones, bajo los primeros despertares, se llenan de tristeza y se llenan de angustia al ver que su estado por naturaleza. Pero cuando Cristo se les revela como su Salvador, cuando Cristo se les revela como su Redentor, y el amor de Dios se derrama en esos corazones, y ellos tienen fe y esperanza en Jesús, y una visión reconfortante del reino de Dios, y la felicidad y la vida eterna por medio de Él, ¿sabe qué pasa? Olvidan su pobreza espiritual y ya no vuelven a recordar más su miseria, a menos que sea ¿para qué? Para magnificar las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Así que si usted está entendiendo todo esto, su casa y usted gozarán de largura de días. Así es. Imparto ahora en el nombre de Jesucristo largura de días. En el nombre de Jesucristo. Recíbalo. Imparto ahora riquezas y honra. Recíbalo. Largura de días. Largura de días. Largura de días. Riquezas y honra. No le declaré largura de días. No se vaya, porque esto es lo que estoy enseñando. Mire, es una realidad. Esto es una realidad. Es muy triste que Dios le diga a alguien que lo va a restaurar y luego que lo restaura ya se le olvide. Porque quedó en ruina y Dios lo tuvo que restaurar. Por eso recibamos la bendición completa. Y ahí donde está, reciba largura de días. Reciba riquezas y honra. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Porque tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. ¿Sabe cuál es probablemente el mejor oro de Arabia? El oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Eso usted lo puede leer en Job 22, 24 al 25. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no esta palabra? ¿Acaso Dios no es el omnipotente? Y si Él quiere, lo da. Si Él lo promete, lo hace. ¿Esto es efecto de qué? De poner por obra el versículo 13 y el versículo 14. Sin someterse a Dios, como lo hemos acabado de aprender, esto no es posible que venga de parte de Dios. Es más, Dios mismo nos quiere dar a entender con lo que acabo de decir, cuando se refiere a tanta riqueza que Él puede llegar a dar, o que comenta quien dijo estas palabras acerca de lo que Dios puede llegar a dar, y es que veamos que Dios mismo es mucho más precioso que el oro más fino. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? Yo le pregunto, ¿de dónde sacamos el oro? Del río. Del río se puede sacar oro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El oro que saca del río o el río? ¿Qué es más importante? ¿El oro que saca del oro o el río?
Claro. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Encuentra oro y se olvida del río. No nos vamos a olvidar de Dios, porque viene una gran bendición para todo aquel que ponga en práctica esta palabra. Viene una gran bendición donde nosotros vamos a valorar más a Dios, donde nosotros vamos a valorar como al oro y como a la plata las doctrinas bíblicas. No, yo no lo hice para aplaudir, estoy tratando de llamarle la atención. No me están entendiendo, por favor. Usted tiene que valorar la doctrina bíblica más o como al oro o la plata. ¿Para qué? Para que nunca, por riquezas terrenales, desobedezca la enseñanza de Dios. Porque Dios es el lugar de todas las riquezas para su pueblo. Así es. Y los que tienen un interés en Él comparten las riquezas de la gracia y tienen derecho a las riquezas de la gloria. Todas son de ellas. Sí. Como dije, según Job, el Todopoderoso será tu defensa. ¿Por qué será tu defensa? Versículos 13 y versículo 14. ¿Qué va a defender el Señor? Las cosas temporales. Las cosas temporales, la abundancia del oro, la abundancia de la plata, que pueda llegar a poseer. Rodéelo y protéjalo con la providencia de Dios. ¿Para qué? Para que no haya peligro de que los ladrones, de que los estafadores, los vividores, los timadores o cualquier otro entren y le roben lo que Dios le dio. Y yo le declaro a usted lo que le declaré a alguien ayer. A usted su bendición, el diablo no se la quita. Se le multiplica la bendición que Dios le ha dado. En el nombre de Jesucristo. El Todopoderoso será tu defensa. ¿Por qué será tu defensa? Porque está aplicando el versículo 13 y el versículo 14. Entonces, Él va a guardar las riquezas espirituales. Lo va a preservar de todos los enemigos. ¿Y cuál es el enemigo número uno del cristiano? Uno mismo. Uno mismo. Su naturaleza. Su carne. Su carne. Ese es el enemigo número uno del cristiano. Y usted necesita que el Todopoderoso sea su defensa. ¿Para qué? Para que su propia naturaleza pecaminosa no lo arrastre. Para que el diablo no se salga con las suyas cuando lo tiente. Para que el mundo, que en su caudal cada vez es mayor, no lo arrastre, no se lo lleve en pos de lo que ellos van, en pos de lo que ellos persiguen. El mundo corre tras lo que perece para su propio mal. Nosotros vamos por lo que a vida eterna permanece, para nuestro propio bien. Así que Dios dice esto. ¿Por qué? Porque Él quiere familias entendidas. Y yo veo familias entendidas. Y dice el versículo 17: la vida te será más clara que el mediodía. O sea, ¿no les parece esto tremendo? Aunque oscureciere, será como la mañana. No estará acompañado por la oscuridad de la adversidad, sino que tendrá la luz de la prosperidad. Esta brillará sobre su vida.
y excederá la luz del sol al mediodía. Esa es la luz que dice: la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. En un sentido espiritual, como que es favorecido con la luz del rostro de Dios. El sol de justicia naciendo sobre usted y su familia, trayendo sanidad en sus alas. La gracia del Espíritu siendo iluminada en su vida, en ejercicio vivo, operando. Y una gran porción de luz espiritual y conocimiento siendo dada. O sea que va a ser entendido en todo. Nada será confuso. Verá desde la óptica de Dios y asimismo pensará, asimismo sentirá, asimismo deseará en conformidad a lo que Dios quiere. Porque dice: aunque oscureciere, será como la mañana. Es decir, pese a la aflicción, será como la mañana. La luz de la mañana, cuando irrumpe de repente y hace que todo sea alegre, ¿verdad? Y alegre, especialmente cuando es una mañana sin nubes, cuando es una mañana brillante y clara y está aumentando más y más y más. Usted y su familia emergerán. ¿De dónde? ¿De dónde? De la oscuridad. Saldrán de ahí. Emergerán de las aflicciones. Emergerán de los problemas. ¿Y qué tendrán? Abundancia de alegría y consuelo, que están aumentando en todo sentido. Y todo esto es efecto ¿de qué? Del versículo 13 y 14. Sin causa no hay efecto. Así es como se aleja la aflicción de la casa. ¿Sabe qué veo? Familias seguras. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Mirarás alrededor y dormirás seguro. O sea que Dios lo va a dirigir para que lo que haga, lo que emprenda, tenga esa protección y nada ni nadie pueda meterse con lo que Dios le ha dado. Nada ni nadie pueda meterse con su bien. Primero, con su bien mental, con su bien emocional, con su bien volitivo, porque es bonito tener una voluntad sana. Poder escoger siempre entre lo bueno y lo malo, lo bueno, eso habla de una voluntad sana. El que escoge entre lo bueno y lo malo, lo bueno, tiene una voluntad sana. Y dice: y dormirás seguro, versículo 18, y descansarás seguro. Es el tiempo de acostarse en la cama y dormir durante la noche en paz y tranquilidad, sin tener nada que temer, estando bien atrincherado y a salvo de depredaciones e inundaciones, y más especialmente estando cercado y protegido por el poder de ¿quién? Por la providencia de ¿quién? Del Omnipotente. Y todo esto es el efecto ¿de qué? Del versículo 14. ¿Sabe qué veo? Familias deseables. Versículo 19. Te acostarás y no habrá quien te espante. Ni ladrones, ni salteadores, ni peligro, ni amenaza de la que sea. Y muchos suplicarán tu favor. O sea, el Señor quiere, al fin de cuentas, que seamos gente deseable, que nuestras familias sean deseables. Sí, que muchos nos pidan, nos hagan súplicas, nos presenten sus peticiones para ellos tener alivio en circunstancias necesarias o para ellos ser protegidos contra lo que sea que estén viviendo, porque consideran que nosotros somos la respuesta a su situación. Y yo me atrevo a decir que si seguimos como Dios quiere esta palabra, los grandes les pedirán a ustedes y a su familia
para tener su favor y amistad, para tener su consejo, para tener su asesoramiento, para tener su compañía. Los grandes van a querer conversar con ustedes, van a querer contar. ¿Sabe qué van a valorar? Su oración. Los grandes van a esperar que usted ore por ellos. ¿Y todo por qué? Porque somos hacedores de una palabra como esta. Si le digo que por esto usted va a ser solicitado, usted va a ser cortejado por personas de toda clase, ¿cómo le parece? A mí me parece extraordinario. Y por eso le digo, estando aquí, bajo la guía del Espíritu de Dios, ábrase. No le estoy diciendo que se vaya. Abra su corazón. Por un momento, si quiere, cierre sus ojos. ¿Qué va a echar de su vida? Ríndase. Pero no lo haga de cualquier manera, por completo. Ríndase a la gracia y la misericordia de Dios. Espíritu Santo, mira a los que se doblegaron, mira a los que se postraron, mira a los que se arrodillaron, mira a los que tocaste con esta palabra. Convence ahora. Convence de pecado, redarguye, muestra, Señor. Haz que se entienda ese error que se está cometiendo, por favor. Espíritu Santo, hay lágrimas, las lágrimas de los que están reconociendo ante Dios cosas que no habían reconocido y que es hora de reconocer. No es ese cualquier quebranto el que estoy escuchando. Es el quebranto de alguien que el Espíritu de Dios redarguye y convence. ¿Qué va a quitar de su vida? Contienda. ¿Qué va a quitar de su vida? Porque usted lo tiene que quitar. Ya Dios hizo su parte para que eche esto de su vida. Amargura. ¿Qué va a quitar? Enojo, ira, tal vez gritería, maledicencia. Algún tipo de malicia, de maldad. Es la oportunidad para decir perdón, Señor. Es la oportunidad para decir, con tu ayuda, Espíritu Santo, renuncio a esto. Y echo de mí, en tu nombre, Señor Jesucristo, estas cosas. No quiero esto en mi vida. No lo quiero. Quiero ser libre de lo que tú me estás mostrando ahora. No quiero esas cosas. Quiero poder tener manos limpias, Señor.
Ore por su hogar ahora. Ore por su familia. Para que Dios libre de la aflicción y levante a su familia. Si su matrimonio está pasando un tiempo difícil, ore. Si su hijo está pasando un tiempo difícil, ore. Pídale a Dios que levante ese hijo, que lo libre de esa aflicción. Y si le digo que Dios salva al humilde de ojos, ¿sabe qué estamos haciendo mirando a Dios? Y su oración puede hacer que Dios obre en su casa. Saque ese árbol genealógico, saque los nombres de sus parientes, saque las fotografías que trajo de ellos, presénteselos. Presénteselos. Hay tanto poder en esto. Y comience a mirarlos uno por uno y con nombre propio. Señor, ayuda. Ayuda, Señor. Ayuda a mi madre. Ayuda a Alejandra. Ayúdame con mi esposa. Mira a José, mira a Fernanda, mira a Isabela. Mira a Oscar, mira a Tatiana. Mira a Juan y Angie, mira a Andrés, Tatiana, Avi, mira a Carlos Andrés y Sara. Señor, que no more la injusticia en nuestras casas. Actúa, Dios. Mira esas acciones problemáticas que tenemos en nuestras casas. Esas acciones malas, idólatras, vanidosas, violentas y por qué no depravadas muchas veces. Obra al punto que salgan de casa. Señor, di la palabra para que sea echado fuera eso de nuestras familias. Para que el diablo huya de nuestras casas. Para que el diablo no se sienta con más autoridad para causar adversidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en la economía familiar, en la empresa de la familia, en el emprendimiento, Señor. Señor, no más adversidad. No queremos seguir más atemorizados, mal dormidos, estresados. Preocupados, afanados. Porque hoy entendemos la base de la bendición que has hablado a través de la palabra. Y yo le voy a sugerir que le pida a Dios algo que tal vez usted no ha pedido. Y no tenga miedo de pedírselo. Y no vaya a pensar mal cuando oiga esto que le voy a sugerir que le pida a Dios. Y por qué no, de rodillas, hágalo y dígale: Señor, no entregues mi casa a la destrucción. No dejes que mi casa sea destruida. No dejes que mi matrimonio se acabe. Señor, mira a mi mamá, mira a Alejandra, mira mi hogar.
Mira el hogar de Fernanda, mira el hogar de Tatiana, mira el hogar de Juan David, mira el hogar de Andrés, mira el hogar de Sara. Señor, no dejes que el diablo destruya. No dejes que el diablo siga causándonos adversidad. No queremos entender a las malas. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Y tenemos la esperanza de que tengas misericordia y obres en nuestros hogares. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Por favor, Dios. En el nombre de Jesucristo.